Ventana abierta. Pues aquí estamos, en Ventana Abierta, con el poeta Mateo Morrison, que es un placer recibirlo como nuestro invitado especial, que se queda con nosotros, también a rienda suelta. Pero, Mateo, en Ventana Abierta queremos conocer algo del ciudadano. Y ese nombre, Morrison, viene de las Islas Británicas. Y tú eres descendiente de caribeños ingleses, que aquí se dicen cocolos. Cuéntanos ese origen tuyo. Mi padre, el profesor Edward Morrison, jamaiquino. Jamaiquino. A veces se usa jamaiquino o jamaicano, Sí. pero nosotros de herido decimos jamaiquino. Y mi madre dominicana, Efigenia Fortunato. Ese es el origen. Se juntan las dos culturas, las dos manifestaciones culturales. Por ejemplo, en mi casa, en forma original, mi padre era anglicano, mi madre católica. Y convivieron. Y mi abuela adventista. Sí, O sea que sí. esas tres religiones normaron mi vida inicial desde mi niñez, y esas expresiones culturales fueron la base de lo que fue posteriormente mi formación. Tu formación. Después me transformé por la realidad social del país Porque y del mundo. tú naciste aquí. Claro. Pero, ¿tú hablabas inglés en tu casa? Se hablaba inglés, sin embargo, solo en la primera etapa. Después se hablaba prácticamente español e inglés un poco. Pero tú eres perfectamente bilingüe, inglés, español. Así es, aunque lo practico poco. Sí, pero está en ti. Está en mí. Está en ti. Sí. Sí, Mateo, quienes te conocen, hay que pensar en ti en algo muy importante. Es decir, que tú has marcado una generación desde la UAS por la apropiación de la literatura como una conexión democrática, como una conexión de fraternidad. Háblanos de esa experiencia. Sí, ha sido una experiencia sumamente importante. La primera experiencia vino con la fundación del grupo La Antorcha. La Antorcha, El grupo La emblemático Antorcha. Sí, grupo. el grupo La Antorcha, Alexis Gómez, Enrique Eusebio, Rafael Abreu Mejía, Soledad Álvarez y yo. Que casi los hemos tenido todos aquí ya. Sí. Un 21 de mayo de algún año nos reunimos en el parque del Ensanche Osama y decidimos fundar ese grupo. Ya La Antorcha entonces se venía a sumar a otros grupos importantes que había en el país, como El Puño, La Isla y La Máscara. Eran 4 grupos literarios. En la capital también había algunos en el interior. Esa fue mi primera etapa. La segunda, muchos años después, va a ser cuando tomo la iniciativa de solicitar al Consejo Universitario, junto a un grupo de jóvenes, hacer el taller literario César Vallejo. El taller literario César Vallejo, que nosotros fundamos, y una de las personas que ha tenido mayor proyección fue el segundo director del taller literario César Vallejo, que es José Mármol. Sí, claro. Y a otros jóvenes que han formado parte, Plinio Chaín, Sí. Basilio Beliar, en diversas etapas. No voy a decir todos los nombres. Sí. Tomás Castro, Sí. Ilón Canacidí Perdomo. Sí. Estamos hablando de decenas, porque es un taller literario que se fundó ¿De todos los géneros literarios o de solo todos los poesía? géneros. Todos los Sin embargo, la poesía ha sido Claro, el género porque más usted cultivado. Usted poeta Sí, primero. pero hay también narradores importantes que han salido del área de teatro, pero bueno. Pero lo fundamental quizás es que hace 44 años se fundó el taller literario César Vallejo y todavía existe. Está vigente, Está vigente, es parte de
la Universidad Autónoma de Santo Domingo de su Dirección de Cultura. O sea, tiene todo ese periodo. Precisamente cuando realizamos la Semana Internacional de la Poesía en su versión más reciente, que la 11ª, tuvimos al gran poeta peruano Oscar Limachi como invitado internacional, y él se asombró, al ser peruano, que tuviéramos un taller literario con el nombre de ese gran poeta peruano, que es César Vallejo, claro. y no de uno. Entonces, eso también significó un relanzamiento de ese taller con un intercambio con el Perú. En fin, esta pregunta que me hace me permitiría hablar muchísimo, sí, pero lo sintetizo en eso. De esa forma. Pero, Mateo, tú has tenido grandes prácticas, experiencias con la poesía a nivel nacional e internacional, Cuba. Bueno, en la Semana de la Poesía hemos traído poetas de China. De China hemos traído, entonces, de Europa, de todo. Y has creado un cordón umbilical con los poetas del mundo. Entonces, mi pregunta es la siguiente, Mateo. ¿Tú crees que la poesía es una excepción dentro de la literatura imprescindible? Yo pienso, y viniendo de ti que sabes mucho de eso, y que eres una gran intelectual y una destacada poeta y una artista, me ha hecho una pregunta que tú sabes que es difícil. Que tú sabes que es difícil. Sí, yo pienso que lo es. O sea, la poesía ha existido siempre. Desde el inicio de la misma humanidad existió la poesía. Claro, no existió la poesía escrita, porque la escritura vino mucho después, claro. Pero hubo la poesía oral. Sí, claro. Desde el mismo momento en que un ser humano trató de hacer una comparación entre el mar y los ojos de alguien, o entre el árbol y la brisa que circunda de alguna forma, ya comenzó la poesía y no va a desaparecer nunca, porque nació con la humanidad y con la humanidad continuará siempre, en toda su forma, en todas sus variedades. ¿Tú quieres una cosa más hermosa que lo que dice, por ejemplo, algunos intelectuales que trabajaron en un libro sobre 1000 años de poesía europea, donde dice que eso comenzó, esa poesía, por el canto de las mujeres, claro, a sus niños, claro. Y cómo todo comenzó en Grecia con la lira, pero y cómo claro, estaba acompañada con... si en el mundo celtibérico, en el mundo celta, todavía hoy, en el país de Gales, de Inglaterra, en la Galicia española, en la Bretaña francesa, el canto gálico es poesía. Es poesía, lo es. Y es una poesía esencial. Con la arpa, la gaita. Con la gaita, con todos los instrumentos. O sea, que la poesía ha existido, y también la poesía se ha ligado con la pintura. Pero claro, y se ha ligado con las demás artes. Pero claro. O sea, por eso yo pienso que sí, que la poesía es un centro de cualquier expresión cultural. Porque de los escritores, para mí, los narradores son escritores, los escritores de novela, pero para mí los poetas son artistas. Así es. Pero mira qué buen ejemplo el de Gabriel García Márquez, que Gabriel García Márquez, lo que comenzó, su formación inicial fue de poesía. Sí. Y yo le pregunté en una entrevista que le hice a Franklin S. Burgos, que si él no entendía que con el desarrollo del boom latinoamericano la poesía iba perdiendo fuerza. Y dice todo lo contrario. 100 años de soledad está lleno de poesía. Sí. Bueno, pues estuvimos aquí abriendo ampliamente la ventana con Mateo Morrison. Y vamos a ofrecerle a Mateo una música de Michael Camilo. Ok. Y seguimos con A Rienda Suelta en tu programa Caribe Somos
porque el Caribe nos une. A rienda suelta. Mateo Morrison escribe con un ritmo. Hay poetas que escriben con versificación y otros poetas escriben con la rítmica y el movimiento de la palabra enlazada. Llegar aquí es como encontrarse con los siglos, pedirles el resumen del tiempo y exigirles que nos digan cuánto odio y cuánto amor encierran esta arcilla, arena y cal que se fundieron. Esto es una delicia, ciudad colonial amor. Una ciudad colonial donde a ti te encanta caminar. Claro. Que yo te he conocido por esos caminos de la ciudad colonial con tu entrañable amigo que tanta falta nos hace, Sí. Alexis Gómez. Alexis Gómez, sí. ¿Qué es lo que más importa para ti cuando escribes? ¿El ritmo o la versificación? Bueno, para mí fundamentalmente el ritmo, pero me preferiría decir que ambas cosas. Precisamente ahora, hace 6 meses, me acaba de nacer una nieta en Italia, que es hija de mi hija Berioska, que ministra consejera de la FAO, y de un diplomático italiano. Y yo, que le escribo un poema a cada uno de mis nietos, decidí escribirle a ella, a Julia, un soneto, porque el soneto viene de Italia, va de Italia a España. ¿Y lo sabes de memoria? No lo sé de memoria, no lo sé de memoria. Ustedes saben pero que, voy a decir uno de memoria. Queridos oyentes, que muchas veces los poetas no saben sus poemas de memoria. Pero voy a decir uno de memoria que a ella le gusta mucho. Okay. Se llama, y que además la Organización de Estados Iberoamericanos, en plena pandemia, me llamó su directora y me dijo que ellos querían un poema que podía simbolizar el dolor, las dificultades, pero la esperanza. Entonces tomaron ese poema que te voy a decir ahora y se difundió por toda Iberoamérica y se difundió mucho. Qué bien. Y lo voy a decir aquí. Poema del dolor no merecido. No al silencio, no a lo triste, no a la angustia, sí a la gigante canción de la esperanza que entonamos, aunque la muerte nos persiga. Sí a los encendidos faroles que llevamos como lámpara en el pecho. Sí a nuestros amores, aunque no sepamos dónde recostaremos nuestros sueños. No temas, donde uno de nosotros muera tragándose hasta el polvo, se levantará una órbita de luz que otros tomarán para clarear el camino. Por tanto, no a tu llanto, sí a tu risa, no congojas, sí a tus ojos de paloma, contentivos de dichas. Ay, pero qué regalo, querido. Qué necesario oír estas cosas en estos días. Sí, yo leí ese poema ante alrededor de 4,000 o 5,000 personas en Medellín, en el Festival de Poesía de Medellín. Sí. Y está precisamente en YouTube y se puede ver cuando yo lo estoy leyendo, ya hace unos cuantos años, en ese escenario. Bien. Tu experiencia poética a nivel internacional, yo siento que tienes una poética de sensibilidad profundamente sensual, erótica, con un aterrizaje siempre de una reflexión humanizante. Bueno, esa definición es tan importante que me la vas a escribir para ponerla en alguna cita de los próximos libros de poesía, porque creo que es exactamente por ahí lo que sería una síntesis de eso. A veces me han preguntado cuál es el tema de mi poesía. Bueno, el tema de la poesía es muy diverso. La vida. La vida, eso sería la mejor respuesta. El tema de la poesía, porque siempre en la primera etapa se
se asomó el criterio muy reiterado de que yo era solamente un poeta social, un poeta político, un poeta a partir de Aniversario del Dolor. Sí. Sin embargo, si se lee bien Aniversario del Dolor, vas a encontrar con el poema A la ciudad colonial que tú acabas de leer, que no tiene nada que ver con política, sino que no tiene nada que ver con eso. Y así ha ido transcurriendo. Entonces me decía precisamente en estos días José Mármol, que presentó mi libro en la Feria del Libro de Madrid hace ahora 3 o 4 años. Él presentó el libro mío Terreno de Eros. Y él me decía, Mateo, con el tiempo tú te has vuelto un poeta un poco más erótico. Digo, no, yo lo he sido de alguna forma siempre, pero quise hacer un libro que no tuviera ninguna relación con los problemas sociales, con los poemas políticos, con los poemas de la cotidianidad, sino solo sobre ese aspecto. Pero tengo otros que entonces son de otra dimensión. O sea, sí, muy bien. Mira, Mateo, esta mujer se viste de armadura romana. El metal la cubre y resalta con el brillo de su cuerpo. Sonríe desde la seguridad que le da su vestido imperial. Nos invita a recorrer con la mirada toda su existencia cubierta de metales fundidos por nuestros ojos. Detrás, las catacumbas penetran en el sueño. ¿Qué te llevó a escribir? Mira, eso me llevó a escribir esa relación de lo imperio, de lo imperial, de lo grande, de lo hermoso, en una visita a Roma, con la profundidad del amor en un espacio como ese, y cómo relacionar esa grandiosidad con lo simple. Y me llevó a hacer eso. Qué bien, formidable. Mateo, acabas de publicar Tempestad del Silencio, que ya está corriendo en librerías, ¿verdad? Así es. Sí, y con eso vamos a seguir a rienda suelta con nuestro invitado, el poeta Mateo Morrison. Radio Cultural, Radio Funglobe. A rienda suelta. Aquí a rienda suelta con Mateo Morrison, poeta nacional dominicano con una trascendencia internacional porque es el creador, fundador, director del Festival de Poesía que se da cada 2 o cada año. Ahora cada año. Cada año. Antes se daba cada 2 años, pero ya tenemos unos años que lo estamos haciendo anual. Anual. Ya tenemos hasta todo preparado para comenzar la organización del mismo. Y te lo digo al público, tienes que hacerme la propuesta de cuál va a ser tu participación, que lo digo públicamente, que nos aportará mucho en esta 12ª versión. Sí. Ahí va. Bueno, gracias, Mateo, gracias. Mira, Mateo, cuando yo te veo en esa energía que tienes, me recuerdas mucho el afán de los franceses por la poesía, con sus festivales internacionales, con sus encuentros. Y tú estás internacionalizando la poesía como un lenguaje global, porque hasta chinos has tenido. Y de la India, y de África, y de muchos países de Europa, y de casi todos los países de América. Bien. Te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo has podido construir ese festival y cómo lo mantienes? Bueno, en honor a la verdad y a toda la verdad, el festival comenzó en su etapa primigenia como un festival del Ministerio de Cultura, que se hacía cada 2 años, bajo la gestión de José Rafael Antigua. Sí. A quien le hicimos la propuesta. Sí, gran enamorado de la poesía. Sí, a quien le hicimos la propuesta. Precisamente en estos días recordábamos eso, en una reunión donde le hacíamos un homenaje a Soledad en su casa. Y comenzó ahí. Y él me pidió que yo fuera el director ejecutivo, el director general de ese festival. Y ahí comenzamos.
fue cada 2 años, trajimos poetas de diversos países. Pero llegó un momento que ya, con la salida del ministerio de José Rafael Antigua y del presidente Fernández, entonces del gobierno, no continuó el ministerio con ese festival. Bien. Y entonces nosotros, la Fundación Espacio Cultural, una cuestión modestísima, decidimos, vamos a hablar. Primero hablamos con José Mármol y él dijo, sí, yo te apoyo, vamos a continuarlo. Después hablamos con el rector de la universidad, que era el doctor Mateo Febrillé, muerto hace tiempo, descanse, sí. Con el decano de Humanidades. Después hablamos con la Fundación Corripio y comenzamos un modestísimo festival que llamamos, era antes 3 días el festival, y decidimos con un gran atrevimiento de nosotros hacerlo una semana entera, modestísimamente, y comenzamos una semana de poesía. Bueno, ya tenemos 11 años, lo hacemos anual, lo organiza la Fundación Espacios Culturales, pero tiene un comité muy valioso, formado, ojalá que no se me escape ninguno y me va a perdonar, por José Mármol, Claro. Soledad Álvarez, Ángel Hernández, Plinio Chaín, Basilio Beliar, José Enrique del Monte, Ivette Guzmán, Denise Español y Vileisi Reyes, que es la más joven del grupo, pero ya con ese comité que se reúne periódicamente con mucho entusiasmo, muchas veces poniendo nosotros nuestros propios esfuerzos, nuestros propios recursos, pero que ya teniendo poco a poco más apoyo, hemos podido hacerlo a nivel internacional. Y me falta el del grupo, quien ha hecho los prólogos, ensayos y trabajos fundamentales, que es Jochi Herrera. Ah, delicioso, amante de las letras y de las artes. Así que tienes realmente una camarilla de gente. Y eso son la parte formal. Fuera de eso hay mucha Bien. colaboración, muchas personas que Y apoyan. veo, Mateo, que eres un libro abierto de tantas experiencias internacionales donde has estado por el mundo. Y ahora nos estás entregando Tempestad del Silencio. Así. ¿Qué te lleva a ese título? Mira, ese título fue bien difícil. En realidad esta es la primera edición a nivel internacional, porque se había hecho una edición modesta hace un tiempo, Sí. una primera edición en el país. Esta es la primera edición internacional. La verdad que dio alguna brega. Incluso Editora Amargor. Amargor, española. Española, sí, española. Estuvo aquí el director. Sí, estuvo aquí el director. Entonces, Tempestad del Silencio viene a ser algo de esa zona un poco irracional que tiene la poesía, que uno no puede explicarlo mucho, porque yo comencé a escribir los poemas y hice un poema que se llama Tempestad del Silencio. Se lo leí a Tony Raful, a Federico Jóvenes, a Alexis Gómez, que lo recuerda, Tomás Castro, un grupo de amigos, un grupo de amigos. Y ellos, bueno, les gustó Tempestad del Silencio. Algunos me dijeron, pero el título, digo, sí, bueno, encontraste el Tempestad del Silencio y lo dejé el título. Pero luego hay una serie de poemas breves. Muy breves, preciosos. Una serie de poemas breves. Y recuerdo que al otro día, y lo hago en homenaje a él y a su amistad y a su poesía, Alexis Gómez me dijo, Mateo, pero esos poemas breves no tienen la misma temática de Tempestad del Silencio, son como distintos. Sí. Y yo le dije, bueno, pues le vamos a poner textos innombrados. Innombrados, aquí está. Entonces, eso no tiene nombre, eso no va numerado. Están aquí, ¿verdad? Y ahora ahí ha salido de lo mejor porque la crítica ha valorado mucho. No, son preciosos. Porque me recuerdan mucho
la poesía de muchos surrealistas franceses. Sí. Cuando, por ejemplo, entramos, las imágenes son increíbles. Sentado en una nube, lustro mis zapatos. Aprovecho que duermen la siesta los violentos. Sí. Sí. Cuando lleguen los cadáveres, cambia tu vestimenta. Si no tienes más ropa, ensaya con tu desnudez. Aún eres hermoso. Precioso, precioso. Tiene como una especie de duende, también muy lorquiano. Sí, 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 Hay sí. como un aire. No, hay una suma Claro. de la gran tradición No, poética sí, que, sí. bueno, ha mencionado a Francia, ¿verdad? Sí. No hay forma, incluso cuando somos capaces de el modernismo a través de Rubén Darío, Sí, es que la gran admiración por la poesía española llegó un momento que Rubén Darío entendía que necesitaba una nueva fuerza. Exacto. Y la buscó en el simbolismo y el pluralismo francés. es claro. Por eso su famoso poema a Berlín. Claro. Y por eso toda esa tradición. Entonces, esos poemas vienen a ser también una síntesis. Mencionaste a Lorca también. Claro. Y otros poemas. O sea que nosotros somos una continuidad de una gran tradición. De una gran tradición, porque aquí en República Dominicana no es solamente que sea una tierra de poesía, porque para mí Dominicana es tierra de poesía y cuento. Sí, sí. Ahora bien, esos poetas, los poetas dominicanos de tu generación y más jóvenes, están muy enlazados con la poesía del mundo. Así es. Leen mucho, viajan mucho. Sí. Yo siempre he sentido, Morrison, que hay más intelectualidad en los poetas, hay mucha intelectualidad, porque el poeta necesita el enlace con Claro, los demás. claro. No, sí, quizás, tal vez, alumbra rápido, la noche podría estallar en nuestras manos. Es una delicia. ¿Eh? Vete, cualquier gesto transferido por la sangre podría destruir la madrugada. Sí. Es decir, hay como también un divertimento, porque la palabra es divertimento. Así es, así es. Por eso es que los surrealistas jugaban con la palabra como quien juega con un objeto. Así Y es. por así eso llegaron al poema objeto. Así es, así es. Entonces, estos poemas me tocan mucho. Esta es una batalla. Se descubre el letrero desde lejos. Qué lástima. Dejé mi uniforme y mis armas. Se oxidan al lado de la habitación abandonada. Súper, magnífico, extraordinario. Entonces, Mateo, hay algo que es muy importante en tu vida social y en tu vida ciudadana. Es que eres un hombre que muy democrático, con mucha apertura, porque nunca te encasillaste. Siempre veo que has acompañado personalidades de bien y que lo más importante para ti es la nación. Así es, La así nación. es, así es. Veo que eres un hombre de amistades, de compañerismo, un hombre alegre. Yo me recuerdo tus rondallas con Alexi Gómez, Sí. con en paz Federico Jovine. Javierito Jovini y en paz descanse Adrián Javier. Adrián, oye, espera. Adrián, Me detengo ahí en Adrián. Adrián es para mí un caso excepcional. Muerto de tiempo a los 46 años. La obra que dejó Adrián en poesía es una obra esencial. Y para mí es un recuerdo inolvidable. Tenemos que difundir más lo que Adrián hizo en tan poco tiempo, que lo hace sin duda inmortal. Mateo,
Hay una gran inquietud por la literatura dominicana en su conjunto, y es que tiene que difundirse, vehicularse más, y que una de las armas fundamentales es la traducción. La traducción, sí. Entonces, hay muchas posibilidades de llegar al mundo con las obras traducidas, pero para eso se necesita, ¿verdad?, que se entienda de manera cultural que las letras son marcas país fundamentales. Así es. Y yo creo que es importantísimo que, por ejemplo, el Festival de Poesía, la Feria del Libro y algunas instituciones se pudiesen unir para hacer una antología bilingüe o trilingüe de poesía contemporánea dominicana razonada. ¿Qué opinas tú de eso? No, estoy totalmente de acuerdo. Y se ha hablado mucho, hay algunos proyectos, pero hay que llevarlo a la práctica. Sí. O sea, muchas personas en el mundo se sorprenderían de la calidad de un poeta como Domingo Moreno Jiménez o con Franklin Miesesburgo. Claro. Si fueran traducidos, si fueran conocidos en otra lengua. Claro. Un poemario como Yelida, de Tomás Hernández fue tan hermoso, pero no es conocido en otras lenguas. Entonces yo pienso que eso que tú dices debe ser una responsabilidad asumida por el país. Es importantísimo. Ahora, Tempestad del Silencio, ¿lo podemos encontrar dónde, Mateo? En la librería Cuesta. En la librería Cuesta. Sí, en la librería Cuesta. Sí. Yo tengo una anécdota tuya que yo quiero que tú nos cuentes aquí antes de cerrar el programa. Tú tuviste el honor de conocer a MSC. El gran honor. Y le llevaste el honoris causa a Martinica. Así es. Cuéntanos eso, porque no quiero que sepan nuestros oyentes con quién estamos y de quién hablamos. En un momento, después de esa extraordinaria impresión de Cuaderno para el Retorno a un País Natal, claro, que es uno de los grandes textos poéticos de la humanidad, uno de los grandes de la humanidad. Siempre nosotros con esa admiración, un día escribimos una carta al rector de la universidad, que en ese tiempo era el Roberto Santana. Claro, un hombre abierto. Y le dijimos que había que darle un doctorado honoris causa a MSC. Lo motivamos y eso significaba no solamente su gran obra, sino la relación de la UAS con la tradición de la negritud, con la tradición tan importante para el país. Con el Caribe. Con el Caribe. Francófono. Y con el Caribe francófono que a veces estábamos tan de espaldas. Entonces yo le dije, eso hay que hacerlo, luchamos por eso, luchamos. El Consejo Universitario lo aprobó y lo llevó al claustro y el claustro lo aprobó. Yo creo que uno de los grandes momentos de la universidad hacer eso. Pero cuando le enviamos la carta para que él viniera, nos dijeron que por problemas de salud no podía viajar. Entonces voy al consejo y digo, señores, pero tenemos que entregar eso. Pero ¿cómo lo vamos a entregar si no viene? Le digo al rector, a Roberto, mi gran amigo, a Roberto le digo, tenemos que ir. Mateo, pero las cosas tuyas, ¿cómo la universidad va a ir? Mire, tiene que ir una comisión encabezada por usted, por la decana de humanidades, por el director de idiomas, por una comisión de 7 y yo que lo voy a acompañar como director de cultura. Vamos a ver esos recursos. Fuimos, le dimos ese doctorado honoris causa. En la alcaldía de Fort-de-France. En la alcaldía, y es uno de los grandes momentos. Sí. Yo hablé aquí precisamente en un evento que tú tuviste, que hablamos de relativo a la afrodescendencia y todo eso, y que estuvo, ¿verdad?, el presidente Fernández, que estuvo ahí, y yo conté y trae las fotos incluso de ese momento en que le entregamos ese doctorado a MSC. Pues yo quería que tú lo contaras, Mateo, y para nosotros no te imaginas cuál es la honra de recibirte. No, y la honra de ser
de dialogar contigo, porque esto no es una entrevista, este es un diálogo de alto nivel contigo, Bien. que me he visto obligado a ponerme muy fuerte, porque se trata de una persona como tú, de una formación intelectual excepcional, Gracias. de una creatividad artística, del aporte que ha hecho la crítica en sus diversas manifestaciones. Hoy mismo veía una conferencia que vas a dar ahorita en el Centro Cultural de España. Sí, gracias, Mateo. Gracias. Y todo lo que hace por la cultura, y yo aquí compartiendo contigo. Para mí, el honor es mío. Sí, para mí es una honra, realmente lo digo, que nos ofrece la visión tan amplia y generosa de quién fue presidente de esta república y que hoy es presidente de la Fundación Global. Sí. Mateo, esta radio está hecha para que no se pierda en el espacio valores intelectuales y culturales que tenemos que honrar. Así que te doy las gracias. Y puedes estar seguro que necesitamos muchos hombres como tú, entregados llanamente, humildemente y alegremente. Por eso el poeta es artista y tú eres uno de ellos. Así que gracias. Gracias a ti, y cuando quieran volverme a invitar, estoy siempre Con mucho gusto. con mucho gusto.